Buenos días, buenas tardes, alumnos, según el horario que estén mirando el video. Bueno, hoy en día vamos a hablar de los signos vitales, control de signos vitales. Podemos decir que son considerados el reflejo de las funciones esenciales para la vida. Es decir, podemos decir también que una persona está con vida si existen los signos vitales, para que vean la gran importancia que tiene. Bien, ¿cuántos son los signos vitales? Los signos vitales son 4. Frecuencia respiratoria, o sea, la respiración, cuántas respiraciones por minuto tiene una persona. O sea, en la respiración tenemos la inspiración y la expiración. Ingresa oxígeno y elimina anhídrido de carbónico. Para hacer el control de la respiración, se cuenta una de las dos: la inspiración o la expiración, durante 1 minuto. Bueno, después tenemos la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? También le denominamos el pulso. La frecuencia cardíaca también se controla por 60 segundos. El pulso es la cantidad de sangre que fluye por las arterias debido a la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. Es decir, que la sangre fluye normalmente por las arterias. Y cuando se produce una contracción ventricular, es cuando percibimos el latido al tomar el pulso. Para realizar este procedimiento, también debemos contar con un minutero o con un reloj que contenga minutero y controlar en 1 minuto cuántas veces late, es decir, por minuto cuántos latidos se detecta en la persona, para poder determinar si sus valores son normales. Con respecto a la temperatura corporal, podemos decir que refleja el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor del organismo. Y esta se mide el calor en grados centígrados. Con respecto a la tensión arterial, cada vez que late nuestro corazón, va a haber una presión contra las arterias, las que al controlar con el tensiómetro vamos a determinar la sístole y la diástole. Ahí sabremos si el paciente se encuentra normal, normotenso o hipertenso o con hipotensión arterial. Los 4 signos vitales son completamente medibles y es por eso que los signos son objetivos. O sea que nos sirven perfectamente para registrar cuando realizamos nuestra valoración al paciente. Recordemos que la valoración es un punto importantísimo al ingreso del paciente para comenzar a realizar nuestro proceso de atención de enfermería. Acá tenemos los valores normales de la temperatura corporal. En un adulto es de aproximadamente 36,5 a 37,2 grados centígrados. Esos son los valores normales. Puede variar en 36 o puede tener 37,5 y no significa que el paciente esté febril. Esos son los valores aproximados. En cambio, cuando el paciente ya tiene menos
de 36, o sea 35,5 grados centígrados, el paciente presenta una hipotermia, o sea, está por debajo del valor normal. Si el paciente tiene 37 grados o 36, no se encuentra febril, está dentro de los límites normales. En cambio, si yo controlo al paciente y tiene 38 grados, ya el paciente presenta una febrícula o una fiebre. Si aumenta 39, 40, 41, el paciente está en hipertermia. Acá tenemos los tipos de termómetros. El termómetro láser, muy utilizado últimamente, es el que no tiene contacto con el paciente. Se lo puede percibir, o sea, en cualquier parte de la piel y bueno, y realiza los registros de temperatura. Luego tenemos el termómetro de mercurio, que es el más común, más antiguo y que se continúa utilizando, que antes de usarlo hay que bajarlo hasta 35, y luego que se coloca al paciente, esperar unos minutos, mínimo 3 minutos, para que el mercurio suba y se detecte la temperatura. El termómetro óptico generalmente se utiliza en el oído para marcar la temperatura central. Luego tenemos el termómetro digital, que es el más utilizado porque lleva pilas y directamente se le coloca al paciente y por una campanilla avisa cuando ya está la temperatura del paciente. Tenemos distintas formas de tomar la temperatura. El que habíamos mostrado recién, el termómetro óptico, que es el que detecta la temperatura en el oído. Se utiliza muy poco. Luego en la frente, que generalmente se utiliza el termómetro láser, que no tiene contacto con el paciente. En la boca también hay lugares que utiliza, es bastante fiable, se utiliza durante 2 minutos, no está indicado en los niños, pero el que más se utiliza normalmente es el axilar, que se utiliza durante 3 minutos y es más cómodo. Tenemos el rectal, que es la temperatura es exacta, pero es muy incómodo y generalmente se utiliza para ver si está inflamado el apéndice en caso de urgencias. Bueno, para tomar la temperatura corporal hay varios factores que influyen negativamente, digamos. Por ejemplo, en el caso de la edad, en los niños, en los lactantes son muy sensibles a los cambios de temperatura. O sea que puede cambiar bruscamente. Y también los ancianos. Los ancianos tienen tendencia a tener mucho frío, entonces ellos pueden sufrir de hipotermia. Con respecto a las variaciones diurnas al ritmo circadiano, podemos decir que según el horario cambian las temperaturas. Cuando una persona está durmiendo, por ejemplo, desde las 4 a las 6 de la mañana, ya cambia la temperatura del cuerpo. Pasa lo mismo cuando las personas cambian su horario, o sea, duermen mucho de día y de noche están despiertos, o sea, cambia su ritmo circadiano, también cambia su temperatura. Con respecto a los ejercicios,
Hay personas que realizan muchas actividades y generalmente aumenta mucho la temperatura corporal, incluso a veces hasta 40 grados centígrados. Con respecto a las hormonas, generalmente se produce en la mujer porque la mujer secreta una hormona que es la progesterona, sobre todo en el periodo ovulatorio, donde tiende a aumentar mucho su temperatura corporal. Luego tenemos el estrés. El estrés sabemos que la persona sufre y se produce una estimulación del sistema nervioso simpático, donde aumenta la producción de adrenalina y noradrenalina, por ende aumenta la actividad metabólica y asciende la temperatura corporal. Con respecto al entorno de la temperatura ambiental, podemos decir lo mismo, porque hay ambientes extremos, a veces hay hogares que adentro hace mucho frío y afuera el sol está espléndido, y la persona se moviliza de un lado a otro y cambia bruscamente su temperatura corporal. Frecuencia cardíaca, o sea, el pulso. ¿Qué es el pulso? Es el número de veces que el corazón late en un minuto. O sea, si yo controlo en un minuto el pulso radial, las veces que late, en un adulto normal es de 6 a 100 latidos por minuto. Ese es el normal. En el recién nacido puede tener hasta 140, que también es normal porque es más acelerado. En los adultos mayores es distinto. Baja el pulso, o sea, hasta 60 se considera normal. Bien, habíamos dicho que el adulto, las pulsaciones en un minuto, hasta 60 latidos por minuto, es normal. Dijimos que pulso es lo mismo que frecuencia cardíaca. O sea, si yo tengo un paciente que tiene menos de 60 latidos por minuto, ya estamos en bradicardia. O sea, el pulso 60 por minuto es bradicardia. Si por el contrario controlo el pulso y tiene más de 100 latidos por minuto, se denomina taquicardia. Tienen que saber también que el pulso o la frecuencia cardíaca se la puede controlar en distintas partes del cuerpo. Temporal, carótida, donde estamos señalando, braquial, radial, que es la que comúnmente se utiliza en la arteria radial, cubital, femoral, poplitea, tibial posterior y dorsal del pie. Acá repetimos los lugares anatómicos para que fijen los lugares donde se puede tomar el pulso. Vuelvo a repetir que el más utilizado es el pulso radial. También se utiliza el pulso carotidio, porque se lo detecta fácilmente en el cuello. Tenemos que tener en cuenta que cuando vamos tomando el pulso, tiene un ritmo. O sea, ¿qué es el ritmo? Es el intervalo entre un latido y otro. Para eso el enfermero debe estar muy atento para percibir el intervalo que existe entre un latido y el otro. Luego tenemos el volumen. El volumen es la fuerza, o sea, la amplitud
percibida en cada latido. A veces se percibe muy fuerte el latido y se denomina pulso saltón, o bien es débil. Luego tenemos el simétrico, donde los latidos entre uno y otro deben ser iguales entre sí. Es decir, que si estamos percibiendo que el pulso, los latidos no son iguales entre sí, es asimétrico. La respiración, como bien está escrito, es el acto de inhalar oxígeno hacia los pulmones y exhalar anhídrido carbónico hacia la atmósfera. La respiración torácica interviene en los músculos intercostales, esternomascloideo, esternocleidomastoideo y otros. Generalmente en la torácica se mueve el tórax y es muy perceptible. Se da más en los hombres que en las mujeres. En las mujeres generalmente se da la respiración diafragmática, que significa que se contrae y se relaja el diafragma. Es decir, que se observa más a nivel del estómago, del diafragma, digamos. Los valores normales de la respiración, controlando en un minuto, es de 12 a 20 respiraciones por minuto. En los niños es un poquito más acelerado, de 20 a 30 respiraciones por minuto. Y en el adulto mayor es de 14 a 16. Pero lo normal en un adulto, en un minuto, es controlar su respiración de 12 a 20 respiraciones por minuto. Estas son las alteraciones. Si es mayor de 20 respiraciones por minuto, estamos frente a un paciente con taquipnea. Si es menos de 12 en un adulto, se denomina bradipnea. Si no existe y no se siente la respiración, es apnea. Dijimos que la tensión arterial o la presión arterial es la presión ejercida por la sangre cuando fluye por las arterias. Se mide en milímetros de mercurio. Y habíamos dicho que el primer latido es la presión sistólica y el último latido, al tomarle la presión, es la presión diastólica. Otros le denominan la máxima y la mínima. En la tensión arterial, los valores normales son 120-80 milímetros de mercurio. Si la persona tiene 140-90 o 140 en adelante, ya se considera hipertensión. O sea, es el aumento persistente de la presión en las arterias por encima de los valores normales. Por el contrario, cuando el paciente tiene 90-60, tiene la presión baja. Entonces, tiene hipotensión arterial. O sea, es la tensión arterial por debajo de lo normal.